a partir de Cristo, aleluya, no estuviéramos confiados en que el sacerdote pudiera llevar una ofrenda, la degollara, derramara la sangre y cumpliera con todo un proceso en el rito, aleluya, que llevaba de alguna manera a expiar el pecado del pueblo. No sin antes, por supuesto, el sacerdote, aleluya, sacrificar también un animal primero por sus pecados. Y eso es muy interesante, hermano, esa figura ya la hablaremos durante el mes, aleluya, porque muchas veces creemos que el sacerdote, que el líder, que el pastor, que el evangelista, cualquier persona que tú puedas ver en autoridad no tiene pecados, y no es así. La Biblia explica desde los tiempos antiguos, amén, que el sacerdote primero debía purificarse él. Es decir, cualquier persona, cualquier ser humano, estamos, aleluya, en la línea, amén, de tener pecado en nuestras vidas, y por eso Cristo muere, por todos los que creemos en Él, aleluya, para que no sea entonces, hermano, un encargo o como le llamamos un ministerio, lo que creamos que nos perfecciona. Así que hablar este mes acerca de este perdón de pecados debería de irnos, aleluya, sensibilizando a entender, amén, que cada uno de nosotros necesita, aleluya, tener la experiencia personal del perdón de pecados. Eso es muy importante, amén. Así que, pues vamos a darle continuidad a este tema muy importante, muy glorioso. Hay una escritura en el libro del Éxodo, capítulo 4. El hermano Eliasita ahorita estaba haciendo, de Génesis, perdón, estaba haciendo mención de ello. Y hoy vamos a hablar de esto que está aquí escrito, amén. Génesis capítulo 4, versículo 1, Génesis 4, versículo 1 al 7. Conoció Adán a su mujer Eva, y obvio la conoció fuera del Edén. ¿Está acá? No dentro del Edén, la conoció fuera del Edén. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué has decaído? ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Ayúdeme a orar. Padre, quiero darle gracias, muchas gracias, Señor, por su palabra, por la escritura que vemos, mi Dios. Le ruego que esta mañana su Espíritu Santo pueda conviccionarnos de pecados, Señor, porque nosotros mismos no podríamos convencernos de que somos pecadores, ni nuestra propia conciencia acusándonos podría ponernos, mi Dios, en ese nivel de pecador, Señor. Solo tu Espíritu Santo puede hacerlo, y te ruego que esta mañana Él nos visite, Señor, como tú lo prometiste. Enviarías al Consolador para que estuviese en nosotros y con nosotros, Señor. Que así sea esta mañana y que Él nos descubra, Señor, y nos dé luz en tu palabra. Gracias, toda la gloria es para ti, en el nombre santo de Jesús. Amén. En el Antiguo Testamento, hermano, hay, aleluya, dos términos, amén, que sugieren pecador y sugieren pecado. Cuando hablamos de pecado, hermano, hay un término, aleluya, que se llama het. Y cuando hablamos, hermano, del pecador, es un término que se llama hata. Así que hay dos cosas interesantes que debemos de entender, aleluya, que nosotros vamos a encontrar en la Biblia, hermano, al pecado, la figura de lo malo, la figura del error, la figura de errar. Pero también vamos a mirar, hermano, aleluya, al pecador, aquel que actúa en consecuencia, aquel que es impulsado por, aquel, hermano, que siente el deseo de.
yo estaba orando y decía y pensaba acerca del pecado, y entonces me venía un pensamiento, creo que es de Dios, aleluya, y el pensamiento es así: sin una mente, sin un cuerpo, sin un alma y sin un corazón donde el pecado pueda habitar, está muerto. ¿Está aquí? Sin una mente, sin un alma, sin un espíritu y sin un corazón donde el pecado pueda habitar, está muerto. Es decir, en estas 4 áreas, hermano, aleluya, el pecado va a hallar, aleluya, una forma de llevarnos, hermano, al acto, de llevarnos al pensamiento, de llevarnos al deseo, de tal manera que nosotros nos convertamos, hermano, no solamente, aleluya, podamos ver el pecado de lejos, sino nos convertamos en el pecador. Que tú y yo, hermano, no solamente entendamos qué es pecar, sino podamos entender que nosotros, aleluya, podemos ser aquellos, aleluya, que tomamos, amén, aquella acción y nos convierte en pecadores. Ahorita no quiero que abra su Biblia y no lea su Biblia. Quiero, para que usted no se confunda, vamos a leer, le voy a leer la misma porción de la Biblia, pero en la Nueva Versión Internacional, que creo, hermano, que está muy claro, porque quizá para ti, para mí, no es muy claro esto último. Escúchame bien, en la Reina Valera 1960. No sé qué tan claro sea para ti. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Para nosotros podríamos leerlo muchas veces si estás leyendo Génesis, ¿no? Quizá no lo entendamos, pero alguien se dio la tarea y nos da esta versión. No lo lea, se lo voy a leer porque para que usted no se confunda. Escuche bien, en la misma porción. El hombre se unió a su mujer Eva y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró así a Caín ni a su ofrenda, por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor dijo: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieres lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Escuche bien, si hicieres lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha, como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Hermano, hablar del pecado, y si tú estás leyendo la Biblia desde el Génesis, nosotros empezamos a mirar, hermano, aleluya, diferentes formas de pecado. El pecado inicial, el que todos conocemos, hermano, aleluya, es el pecado de la desobediencia. Eva y Adán desobedecieron al Señor y fueron expulsados del Edén. Inmediatamente después miramos otro pecado, hermano. Y es el pecado, hermano, aleluya, donde un hermano se encela del otro y lo asesina. Lo asesina. Así que lo que tú y yo tenemos que mirar en esta porción, hermano, es que Dios interviene. Que Dios, hermano, aleluya, viene para tratar con la actitud, hermano, de Caín. Y es que esto es muy interesante, porque hablar del pecado, hermano, muchas veces nos hace hablar de otros. Cuando hablamos del pecado, hermano, nosotros estamos, aleluya, siendo, aleluya, o teniendo ojo de telescopio, que podemos ver, hermano, aleluya, la paja del hermano que está a 20 kilómetros de distancia, pero somos, hermano, aleluya, incapaces de ver la viga que tenemos en nuestro propio ojo. Hablar de pecado, hermano, es tener que tratar con nuestra actitud contra otros. Es que muchos de nosotros, igual que Caín, hermano, no puede considerar, aleluya, que a otro le vaya mejor, que otro esté bien. No podemos considerar que a Dios le agrade la vida de otro, y nosotros no estamos mirando que en esta actitud, hermano, nace el celo, nace la ira, nace la división.
Lo que está pasando aquí, hermano, es que no es Adán, no es Eva los que toman, hermano, el lugar de padres para poder, aleluya, traer, escúchame bien, para traer una corrección a su hijo que ha matado a su otro hijo. ¿Qué harías tú, si tienes dos hijos, por lo menos? ¿Qué harías si tu hijo mata a otro hijo? ¿Te has imaginado esa escena o no te la has imaginado alguna vez? Lo hemos leído muchas veces. ¿Qué haría usted como padre? ¿Odiaría al que está vivo? ¿Culparía al que está muerto? ¿Qué haría, hermano? Sabes, yo creo que tu respuesta es, no sé qué haría, pastor. Y en ese sentido Dios intervino. Adán y Eva no supieron qué hacer con su hijo asesino. Así que viene Dios y habla con Caín y le dice, ¿qué pasa, Caín? Hermano, muchas veces en esta historia nos centramos solamente en la ofrenda. Y que le agradó y que no le agradó. Pero dice la Biblia que Dios, hermano, ya se había agradado de las ofrendas. Eso era tiempo pasado. El problema no es eso. El problema es, hermano, que el pecado se queda incrustado en nuestro corazón. Y mientras haya un lugar donde el pecado pueda vivir, hermano, el pecado va a hacer estragos, el pecado va a causar divisiones, el pecado va a traer muerte. Lo que estamos mirando, hermano, aleluya, es que nuestros actos abren la puerta para que el pecado aceche nuestras vidas. Y el acecho significa, aleluya, que nos rodea, que nos caza, que nos sitia, de tal manera que pueda derrotarnos. Así que lo que vemos en la versión internacional, hermano, es muy clara. Dice, si tú hicieres lo bueno, caminarías con la frente en alto, te sentirías bien, tú mismo, aleluya, sabrías, aleluya, que vas por buen camino. Pero si haces lo malo, entonces el pecado te acecha como una fiera. Eso es lo que tú y yo tendríamos que empezar a entender, hermano, que muchas veces, aleluya, somos personas, aleluya, que no estamos entendiendo el pecado, al menos que Dios venga y trate con nuestras vidas, y trate con nuestros corazones, y trate con el espíritu, con la mente, que trate con el lugar donde el pecado se ha albergado en nosotros. ¿Cuántos de nosotros, hermano, aleluya, ni siquiera podemos entender que somos pecadores? No podemos concebirnos una persona mala, hermano, pero lo somos delante de Dios por causa de la gran santidad que tiene como naturaleza nuestro Dios santo, santo, santo. Así que el Señor viene y toma cartas en el asunto con Caín y le hace saber algo, hermano, muy claro. Tú podrías dominar. No obstante, dice la nueva versión, no obstante tú podrías dominarlo. No obstante tú podrías resistirlo. Es decir, lo que acabas de hacer con tu hermano, lo que te impulsó a hacer con tu hermano, tenía otro camino. Podría haberse sido tratado de otra forma. Hermanos, somos pecadores porque al pecado no lo hemos tratado como debemos. Es como si quisieras tratar el cáncer, hermano, aleluya, con paracetamol. Muchas veces tú y yo no hemos entendido, aleluya, que la Biblia dice que en Cristo Jesús se puede hacer las cosas, que en Cristo Jesús se tiene dominio propio, que el Espíritu Santo nos es dado para que nuestra carne no haga lo que quiere, que Dios nos ha dado, hermano, las armas, aleluya, que forman una milicia espiritual para que podamos entender que nuestro corazón está albergando algo que nos hace ir en contra de nuestro hermano, en contra del pueblo de Dios, en contra de los hijos de nuestro Padre. Abel lo llevó al campo, hermano. ¿Tú crees que Abel estaba diciendo, voy a asesinar al hijo de mi padre? ¿Voy a asesinar al hijo de mi madre? Cuando tú y yo pecamos, hermano, mirando, aleluya, la paja ajena, ¿estás pensando que pecas contra el hijo de tu padre? No, hermano, somos libres con la boca, nuestra lengua se suelta, nuestra actitud, hermano, sale de lo profundo de nuestro corazón perverso y malo. Y muchas veces nos hemos negado a que Dios nos corrija, nos hemos negado a que Dios nos llame a cuentas, nos negamos. ¿Qué dijo este hombre? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Por qué tendrías que preguntarme a mí? ¿Yo tengo que andarlo cuidando? ¿Soy su niñera? No te hablo de eso, Caín.
Te hablo de lo que hay en tu corazón, te hablo de lo que te impulsó, te hablo de lo que tú sigues albergando en ti, te hablo de lo que te hace potencialmente un hombre que vas a seguir causando pecado, que vas a seguir causando división, que vas a seguir causando dolor. Nadie de nosotros entiende que el pecado hace eso, hermano. Causa división, causa dolor. Y Dios se presenta, hermano, para detener la obra pecaminosa de un joven, de un hombre que ya asesinó, de un hombre, hermano, aleluya, que está viviendo como si nada. Estamos hablando, aleluya, de ser personas que hemos sido perdonados de nuestros pecados, que podemos tener ese resultado. Pero es importante entender que hay dos cosas de las cuales Dios nos está, hermano, queriendo aclarar desde el principio de los tiempos. Que nuestros actos, por un lado, podrían definir que si los dejamos libres sin el dominio del Espíritu Santo, hermano, entonces nosotros podríamos, aleluya, terminar en la esclavitud que genera el pecado. Pero si nosotros centramos en lo que dice el Señor, dice la Biblia, Reina Valera 1960, al final del 7, y tú te vas a enseñorear de él. ¿De quién él? Del pecado. Es decir, tú puedes tener un dominio propio contra el pecado. Dice la Nueva Versión Internacional, hermano, tú puedes dominarlo. Así que cuando en ti y en mí, en cualquiera de esas áreas, mente, espíritu, alma o corazón, hermano, hay pecado, solamente tenemos dos formas de actuar. Uno, deliberadamente, aleluya, llevando a cabo el pecado. O dos, tomando el dominio propio, aleluya, y no cometerlo. Tú puedes tener la respuesta de ti mismo de qué haces cuando el pecado está a la puerta. Cuando el pecado toca a tu mente, cuando el pecado toca a tu alma. El pecado está vivo, hermano, porque tiene una tierra, aleluya, fértil. El Señor Jesús lo dijo de forma diferente. Juan 8:34. ¿Está aquí? Juan 8:34. Emigró. A ver, alguien que ya lo tenga. Hermano, ¿ya lo tienes, Abraham? ¿Ya lo tienes? Órale, mi hermano Abraham. Escuche, Juan 8:34. Esto hace referencia ahí a Génesis 4, 6 y 7. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Amén. Dice el Señor en Génesis, le dice a Caín, Él está a la puerta, su deseo está sobre ti. El pecado, hermano, aleluya, desea usarnos. El pecado, hermano, está buscando una tierra fértil en la cual, hermano, aleluya, dar sus frutos. Nosotros somos seres espirituales, nosotros somos seres que pueden albergar el bien o el mal, nosotros somos personas, hermano, aleluya, que podrían dominar, aleluya, al pecado, pero también somos personas que podrían ser esclavos del pecado por causa de darle la oportunidad. Eso pasó en Caín, hermano. ¿Por qué Caín no se enojó contra Dios como muchos de nosotros? Ay, la culpa es de Dios y ya no voy, y entonces la culpa es de Dios y no sé qué, y ya me voy. Actitudes. El pecado solamente está esperando que tú le des una chancita. Encontrar un pequeño resentimiento para entrar en ti, hermano, y empezar a hacer cosas. Un pequeño pensamiento. Un espíritu, hermano, agüitado, entristecido. Corazón rencoroso. Un corazón con falta de perdón. Santiago lo describe también. Santiago capítulo 1. ¿Está aquí? Oh, hermano, cuando hablamos del pecado no hablamos de cualquier cosa. Hablar del pecado, la Biblia sobra pues para hablar de pecado meses. Porque Cristo llegó y comenzó a hablar de pecado. Santiago capítulo 1, mire lo que dice aquí, sin perder el engrane de lo que estamos viendo en la actitud de Caín contra su hermano. Sin perder de vista, hermano, que vemos siempre, aleluya, a las personas peor que nosotros. Y eso es lo que Jesucristo y Dios trata con nosotros.
El libro de Santiago, capítulo 1, versículos 12 al 15. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Gloria a Dios por eso. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno, está hablando en personal, de forma individual, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Esta palabra, hermano, la palabra clave en lo que acabamos de leer, dice, cuando de tu propia concupiscencia. La palabra concupiscencia, hermano, viene de una palabra griega que se llama epitumía. Epitumía. Y esta palabra epitumía, hermano, significa, aleluya, que el mal nace de nuestra naturaleza caída. Que en mí puede haber una inclinación hacia el deseo, puede haber una inclinación hacia un apetito, hacia una codicia ilegítima, que puede haber en mí un deseo exagerado, que puede ser en mí todo esto algo recurrente, hermano, desordenado, algo, hermano, aleluya, vehemente. Me gustó esta palabra. El pecado puede ser algo vehemente, la concupiscencia es algo vehemente, y se refiere, la palabra vehemente se refiere, hermano, a ser violentamente apasionados. Entonces nos está diciendo la Biblia, hermano, ¿qué pasó en ese hombre Caín? Que él, hermano, aleluya, sintió ese apetito de matar a su hermano, que en él, hermano, por su naturaleza caída, heredada por sus padres, nació, hermano, aleluya, el deseo desordenado de asesinar a su hermano. Que él, hermano, aleluya, albergó en su corazón una violencia, una pasión, aleluya, por asesinar a alguien. Y cuando hablamos de este tipo de palabras, por supuesto que tú y yo nos vamos calificando y dices, no, pues yo no he matado a nadie, pastor. Porque tu carne empieza, hermano, a generar una expectativa de defensa y decir, yo jamás. Y ese es el problema para que Dios pueda tratar con alguien su pecado, porque ese alguien, hermano, dice, no, yo no era guarda de él, yo no era mi responsabilidad, no sé, búscale por otro lado. Creo que estás hablando de mi hermano de aquí atrás. Creo que te estás refiriendo a mi cónyuge. No, creo que te refieres a mi pastor, pero no a mí. Y la Biblia dice que no es así, que cada uno de nosotros tiene, hermano, la capacidad de pecar por causa de que tiene algo personal que le lleva al apetito, que le lleva al deseo, que le lleva a esa vehemencia, que le lleva, hermano, aleluya, a ese desorden que le hace ser recurrente en algo. Entonces, ¿por qué Dios viene a tratar con Caín, hermano? Porque no quiere que siga siendo recurrente en ese deseo de su corazón. No quiere que él sea recurrente en la naturaleza con la que él, aleluya, atendió su problema con su hermano. Él, Dios, hermano, es el que está en la búsqueda de que tú y yo podamos entender, aleluya, que mientras le demos, aleluya, lugar y cavidad al pecado en nuestras vidas, entonces el pecado, hermano, estando concebido por nuestra concupiscencia, va a dar a luz la muerte. Y es que la concupiscencia no es cualquier cosa, hermano. Dice la concupiscencia, que por nuestra concupiscencia, por tu concupiscencia, dice, eres atraído y seducido. Atraído, te atrae, te gusta. Pero la palabra seducción significa convencimiento. Así que tu mente está muy convencida de que eso no es pecado. Tu alma está convencida de que eso no está mal. Hay algo que te convence y no es el Espíritu Santo, hermano.
Hablar de pecado es entender que nosotros mismos, como Caín, porque yo te preguntaría, tratando de ser un poco más, quizá más humano, ¿quién le enseñó a Caín a matar? ¿Quién hizo de él un hombre así? ¿Quién le dijo que era la forma de arreglar las cosas? Yo podría hacerme muchas preguntas porque estamos hablando de los principios de los primeros hombres. Estaba en su corazón. Era una concupiscencia personal. Y sabes, hermano, muchos de nosotros no hemos podido arrepentirnos del pecado porque nosotros, hermano, adoptamos lo que nos enseñaron de niños o de adolescentes. Cuando un adolescente se va de borracho por primera vez, ¿sabes qué dice el papá o la mamá de ese niño? Tus amigos. Ya no te vas a juntar con tus amigos porque te llevaron de borracho. Y entonces hoy tú y yo traemos eso. Mis hermanos, mi autoridad, mi cónyuge, mis hijos, mis padres, Dios. Porque no has querido tratar con tu interior, no has querido tratar con lo que nos seduce, no has querido tratar con lo que nos atrae. Entonces, mientras no tratemos con lo que nos seduce y nos atrae, seguiremos culpando al otro. Pues es que es bien fácil echarle la culpa al Bigotes. Y a mí me decían, quizá a ti no, pero una vez me decían, ¿qué te pusieron una pistola para que tomaras? ¿Sabes cuál fue mi respuesta, hermano? No, no me la pusieron. ¿Te pusieron una pistola para que te drogaras? No, hermano, cuando nuestros hijos pecan, tú no tienes por qué culpar a sus amigos. Tú tienes que tratar con el pecado de tu hijo. Cuando los padres pecan, los padres tienen que tratar con sus hijos, con su pecado. No sus hijos tienen que echarle en cara su maldad. Es Dios mismo quien viene y enfrenta a Caín, porque en la iglesia se nos enseña que el que trata con nuestro pecado es Jesucristo. Es Dios quien trata con la naturaleza de nuestro pecado. Pero tú y yo tenemos que entender, hermano, que están haciendo de nosotros, que está aquí adentro y que nos agrada, porque dice la Biblia que tu concupiscencia te atrae, te gusta, nos gusta. Lo deseo, me hace sentir bien. El problema, hermano, es que no entendemos que seguirle dando lugar al pecado sin alejarnos de ello, que no estar tratando, hermano, aleluya, con esa seducción, con esa seducción que hace el pecado en nosotros, es que nosotros permitamos, hermano, y el pecado, estoy leyendo Santiago capítulo 1, versículo 15, y el pecado siendo consumado, siendo realizado en el pensamiento, en la acción o en la actitud o en el sentimiento, siendo consumado, entonces da a luz la muerte. Cristo Jesús no nos ha venido a salvar, hermanos, solamente de un acto, no solamente ha venido para restringirnos de ¿cómo podría decirlo? Para restringirnos de esa falsa libertad que proclama el mundo. Hermano, ¿tú crees que yo puedo tratar el pecado de mis hijas metiéndolas en una cápsula y diciendo no te juntes con nadie porque son bien pecadores? ¿Cuántos piensan así? ¿Cuántos piensan que nosotros somos pecadores porque nos juntamos con otros? Te quiero decir que está cerrado en toda la doctrina bíblica. Porque mientras tú y yo sigamos pensando que es culpa del chanclas, culpa de doña Chismes, culpa de don Amarguras, hermano, no. El pecado está albergado en ti y en mí. Y Pablo se dedicó a explicarlo diciendo, una ley he hallado, el pecado mora en mí. ¿Sí estás aquí? Hermano, ¿tú crees que si esa fuera la solución de meter a nuestros hijos en una cápsula, tú no tendrías que estar en una cápsula? ¿Sí o no? ¿Te hemos metido en una cápsula? Hermano, usted no puede salir de su casa. Hermano, ¿usted por qué le está hablando a los de su trabajo? Oye, hermano, ¿y usted por qué se lleva así con este? El pecado mora en ti. El pecado no mora allá afuera, hermano. El pecado ha encontrado un lugar en nosotros, en la mente, en el corazón, en el alma, en el espíritu. Lo ha hallado.
Y por cuanto lo ha hallado, hermano, aleluya, causa estragos en nosotros. Así que lo que quiere Dios este día es venir y decirnos como a Caín: ¿qué pasó? ¿Dónde está el área? Libérate, tú puedes dominarlo. Yo te he dado la herramienta. ¿Cuál es la herramienta, hermano? La salvación creada y procreada por Cristo Jesús. Ser salvos es romper con el dominio del pecado, es romper con el dominio de la concupiscencia, es romper, hermano, con los estragos que ha hecho el pecado morando en nosotros. Mientras tú no lo entiendas, vas a seguir actuando mal o actuaremos mal. Un pecador tiene que venir en conciencia plena, aleluya, generada por el Espíritu Santo, para que no sea solamente remordimiento, en conciencia plena, generada por el Espíritu Santo, al arrepentimiento y decirle: Señor, yo he pecado, yo me moví mal, yo pensé mal, Señor, ayúdame a alejarme de esto, Señor, purifica mi pensamiento, si ahí se levanta el pecado, purifica mi corazón, si ahí está sembrado el pecado, purifica mi alma, si ahí se está arrojando el pecado que me hace tentar contra mi hermano. Señor, dijo David en el Salmo 51, que mi espíritu siga siendo recto y que ese me sustente. ¿Por qué, hermano? Porque puede ser un espíritu el que no, en el que tú y yo no hemos estado trabajando. ¿Tú crees que el ayuno, la oración y todas esas cosas que creemos, hermano, aleluya, son parte solamente de joderte la vida? Y perdón por la expresión. Es que tú, yo y cualquier ser humano es potencialmente pecador. No creas que el aislamiento es la santidad. La santidad, hermano, nace de la decisión diaria de alejarme de aquello que me seduce, de aquello que me atrae. La santidad viene cuando el Espíritu Santo nos ayuda a generar un dominio propio sobre ese deseo, sobre esa vehemencia. ¿Sí estás aquí? Hermano, yo lo he dicho, los dos trabajos más difíciles que tiene cualquier persona es ser cónyuge, o sea, esposo o esposa, y ser padre. Porque ser padre o ser cónyuge no se trata, aleluya, de llevárnoslos al fin del mundo y decirles: aquí tú vas a estar en este santuario para ser monje, no vas a tener contacto con nadie. Cristo trajo a sus 12 y los involucró. Los sentó junto a leprosos, los sentó junto a rameras, los sentó junto a los publicanos. Ahí los puso para que aprendieran a guardarse. Una persona que no trata con su pecado, hermano, es una persona que vivirá esclavizada en el pecado. El trato es personal. Eso es lo que Dios está buscando. Y quiero, aleluya, que miremos, amén, esta escritura que es gloriosa. Primera de Juan, ¿está aquí? Primera de Juan. ¿Sí está entendiendo? Primera de Juan, de mis 13 años a los 22 que Cristo me salvó, en diferentes etapas de mi vida cambié de amigos y yo no cambié. Porque el pecado moraba en mí. Porque esa concupiscencia, esa epitomía estaba aquí en mí, generando deseo. No, yo te podré decir: cámbiate de lugar, salte de ahí. En la iglesia se trata el pecado de forma personal. Cristo viene y nos confronta como Dios vino a hablar con el mismo Caín. El pecado está a la puerta, Caín. Si haces bien, lo dominarás. Pero si no haces bien, Él te dominará a ti. En el libro de Juan, capítulo 1, versículos 8 al 10, dice de esta manera: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Me gusta cómo escribe Juan, porque está escribiendo, hermano, no está haciendo la mención si tu pecado, dice si nuestro.
No está diciendo si eres pecador, dice si somos pecadores. Está él, hermano, entendiendo que es la naturaleza de todo ser humano y él era ser humano. Está diciendo si nosotros confesamos nuestros pecados serán perdonados. Pero si nosotros decimos que no hemos pecado, si nosotros creemos, aleluya, que no moramos en pecado, dice entonces la verdad no está en nosotros, no hay algo de Dios en nosotros, no hay Espíritu Santo diciéndonos, hay concupiscencia en ti. Hermano, la única forma de tratar el pecado, aleluya, es viniendo a Cristo, es arrodillándonos, reconociendo la concupiscencia que nos activa, que nos lleva al deseo, es aquello que nos mueve, que nos está seduciendo cada día de nuestras vidas, que nos convence de una manera o de otra. El pecado no es el asesinato, hermano, o la desobediencia. Hay pecados, hermano, como dice la Biblia, si sabes hacer lo bueno y no lo haces, eso te es pecado. ¿Cuántas cosas buenas ya has aprendido en la iglesia? Todo eso que no has hecho por consecuencia de haberlo aprendido y no lo has hecho, dice la Biblia, ya te es pecado. Leer la Biblia y no hacerlo, ya te es pecado, hermano. Cosas tan sencillas, ya no tan graves. Obedecer, ya te es pecado si no obedeces. Cosas que hoy ni siquiera les prestamos tanta atención. Porque tú puedes estar siendo seducido a la desobediencia, convencido y queriendo convencer a otros. ¿Por qué le vamos a obedecer? Eso es autoritarismo. ¿Por qué vamos a venir a las 5? ¿Por qué hay que entregar resúmenes? Eres seducido de tu naturaleza caída y no te has dado cuenta que has estado siendo atraído a algo contrario a Dios. Y cuando Dios viene y te dice, hey, ¿qué pasó, Edgar? ¿Qué pasó con esto? No sé. No, claro que sí sé, Señor. Perdón por mi pecado, perdón por mi maldad, perdón por esto que sigo albergando aquí o allá. Eso es lo que nos está diciendo Juan. Si tienes pecado y lo reconoces, vas a ser perdonado de tus pecados. Si tú dices que no tienes pecado, estás haciendo a Dios mentiroso y su verdad no está en ti. Es más, su palabra no está en nosotros. Hermano, cuando la palabra de Dios mora en nosotros, esta palabra, dice la Biblia, es una luz, es una lámpara a tus pies, es la que te dice, mira, esto aquí está mal, aquí hay un hoyo, mira acá, mira el otro, porque se convierte en una lumbrera. Nos quita el entenebrecimiento de nuestra concupiscencia, nos quita las tinieblas de nuestro deseo. Y Dios envió a su Hijo para perdonar nuestros pecados si nosotros reconocemos que tenemos pecado. Cristo puede limpiarnos con su sangre preciosa hasta lo más profundo de nosotros. Si nosotros podemos entender que el pecado mora en mí, que no ha sido culpa de otro, que me sedujo, que yo sentí esto, que sentí aquello, que quise el otro, porque es ahí donde el hombre y la mujer pueden encontrar verdadero arrepentimiento y dejar de echarle culpas a otro. ¿Qué culpa tenía Abel de haber traído mejor ofrenda? Él quiso hacerlo así, pero alguien no lo vio bien. Seducido, cegado. Eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros, hermano. Eso es lo que Cristo hace en nosotros, en alguien. Lo que quiere, que tú diezmes. No, hermano. Tienes que entender que tú mismo te estás seduciendo. Y tienes que entender que nuestros hijos, los que somos padres, y que es lo que más nos duele cuando nuestros hijos puedan pecar, aleluya, que es su naturaleza y que tenemos que seguir luchando y orando y ayunando por ellos porque tienen una naturaleza, que no necesitan ser embarrados de nadie, que ellos la traen por sí solos, que nosotros los padres tenemos nuestra propia naturaleza y que nuestros padres la tienen. Yo tuve mucho odio, que siempre culpé a mis padres. No era su culpa. Yo quise darle una raíz al odio en mi corazón. Yo quise odiarlos. Y cuando Cristo me lo mostró, me arrepentí. Y el odio se fue. Porque mientras le demos un lugar al pecado en la mente, en el alma, en el espíritu o en el corazón, hermano, el pecado va a seguir haciendo estragos en nuestras vidas. Pongámonos de pie esta mañana y vamos a orar. Como dice la palabra de Dios, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, escucha bien, Él es fiel y justo. ¿Para qué dice? Para perdonar nuestros pecados. Para perdonar nuestros pecados, hermano. Qué glorioso es hallar esto.
en estos tiempos no hubiera sido pecado el ojo por ojo. No hubiera sido pecado que Dios hubiera dicho, mataste, debes morir. No hubiera sido pecado que cuando nació su otro hermano lo matara a él. No se hubiera visto mal. Pero lo que Dios hace, hermano, es querer romper los estragos del pecado. Lo que Dios busca es arrostrar a cada uno de sus hijos y preguntarle por qué. Y que cada uno de sus hijos pudiera tener o pudiéramos tener el valor y la vergüenza de decirle, Señor, así estoy. Siento esto, siento aquello, fue el otro, pero creo que fui yo. Fue mi concupiscencia. Cierra un momento tus ojos, hermano, y medita bien esta mañana. ¿Por qué culpar a otro? Medita en esto. ¿Por qué culpar? ¿Por qué culpar a Abel si en mí nació matarlo? ¿Por qué culpar a Abel si en mí nació el celo? ¿Por qué culpar a Abel cuando yo pude hacer lo bueno? Hoy la iglesia, hermano, se desvanece dividida porque la iglesia misma se culpa. La Biblia dice, no dice culpaos unos a otros, dice perdonaos unos a otros. Porque es la forma en la que actúa Cristo, es la forma en la que Juan nos dice, si tú miras que tienes pecado y te arrepientes de él, él es justo, es suficiente, él es bueno para perdonar tu pecado, él es bueno para retirar, aleluya, la concupiscencia de tu vida, él es bueno para mostrarte la luz, él es bueno para hacerte saber que ha venido para perdonar tu pecado, pecado que reconocemos, pecado que sabemos que está ahí. No sé en dónde podamos estar albergando hoy el pecado, hermano. Pero la Biblia también aclara que de nuestro corazón nacen los hurtos, las mentiras, las divisiones, las blasfemias, etcétera, etcétera. El corazón es un buen lugar, hermano, para albergar el pecado. Esa parte profunda, muy propia tuya, muy personal. Y quizá esta mañana tú y yo podríamos decirle al Señor, Señor, mi corazón ha sido tierra fértil para el pecado. En tu alma, hermano, amargada, amargado, triste, decepcionado, cabizbajo, malhumorado. ¿Has dicho a Dios, Señor, siento esto en mi alma? Porque la palabra dice también, mi alma está abatida. Con tu espíritu. Nos damos cuenta que espiritualmente el diablo nos usa. Hoy podríamos ser libres, liberados, porque solamente tenemos dos opciones. Cuando está a la puerta el pecado, podemos abrirle y decirle, entra, hazme esclavo tuyo. O dos, mantener la puerta cerrada y tomar el dominio propio y arrepentirnos y recibir de nuestro Señor Jesucristo esa justicia, esa verdad, ese amor, esa fidelidad, esa lealtad que Él tiene para perdonar a un pecador que se arrepiente. Vamos a adorar a nuestro Señor. Y si tú puedes identificar con la ayuda del Espíritu Santo que hay alguna área en ti que ha albergado el pecado, que quizás son tus pensamientos, hermano, que tu mente te ha jugado esa mal pasada, que tu mente te está dictando por dónde y cómo. Hoy es un buen día, porque estamos hablando este mes de ser salvados del pecado, de ser perdonados de lo que es nuestro. Y Él quiere hacerlo. Si lo confiesas, si lo confieso, Él es fiel y justo. Así que el altar está abierto para recibir el perdón de nuestros pecados. Si hoy nos arrepentimos y confesamos. Aleluya, adoremos.